Bien, continuando entonces con el video número 4, con la presentación número 4 de este segundo módulo, pues tenemos esta clasificación de ruido, que es la constante, intermitente y el ruido de impacto. La constante es aquel cuyo nivel de presión sonora no presenta oscilaciones y se mantienen relativamente constantes a través del tiempo. Es aquel que no va a ir cambiando, ¿no? Un ejemplo ahí lo tenemos, el ruido de un motor eléctrico. El ruido intermitente es aquel, que se presenta en subidas bruscas, repentinas, de la intensidad sonora en forma periódica. Ejemplo, el accionar de un taladro, ¿no? Entonces el taladro no va a estar todo el día prendido, simplemente cuando yo lo accione. Sí, muy importante tomar en cuenta este ruido intermitente. Ruido de impacto es aquel en el que se presentan variaciones rápidas de un nivel de presión sonoro en intervalos de tiempo menores. Sí, ejemplo, producido de estampadores, ¿no? Entonces, son ruidos de impacto. Ya, son variaciones rapidísimas, pero tiene un fuerte, se puede decir, una presión sonora en intervalos de tiempo menor, pero que es muy, como su nombre mismo lo indica, es un impacto elevado. Efectos de ruido. Los efectos auditivos, ¿sí? Desplazamiento temporal del umbral, desplazamiento permanente del umbral, pérdida de audición producida por exposición al ruido industrial, ¿no? Entonces ahí tenemos a la hipoacusia, que es la patología, ¿no? Y un trauma acústico. Entonces, muy importante esos puntos anteriores, tomarlos en cuenta, la clasificación también del ruido. Vamos a entrar ahora a lo que son las temperaturas extremas. ¿La temperatura qué es, no? O sea, la temperatura de un trabajador puede subir o sobrepasar los 37 grados centígrados. Si aquel se encuentra cerca de algún equipo que emite calor, pues lo mismo ocurre si aquel trabaja en faenas a sol directo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por el contrario, si hay alguna exposición a frío, lo contrario, ¿no? El organismo produce más calor interno que envía a la piel o trata de mantener la parte interna caliente. Hay congelamiento que empieza por las extremidades de la persona, ¿no? Efectos del calor. Hay un estrés, convulsiones, agotamiento. Vamos a ir por el estrés. Se produce cuando la temperatura central sobrepasa los 42 grados centígrados, independientemente del grado de temperatura ambiental. Convulsiones, ya, pueden ser provocadas por una exposición a temperaturas altas durante un periodo relativamente prolongado. El agotamiento por calor es el resultado de ejercicio físico en un ambiente caliente. Sus signos son temperatura regularmente elevada, palidez, pulso aumentado, mareo, sudoración profunda y piel fría. Ya, entonces, aquellos trabajadores que están, pues, por encima, ¿no es cierto?, sobrepasando los grados centígrados, pues, debemos de tomar en cuenta estos puntos. Ahora, ¿cuáles serían los efectos del frío? La ejecución motora. En esta categoría son importantes dos factores: la temperatura de las extremidades que se usan y el ritmo de enfriamiento, ¿ya? Y la ejecución cognoscitiva, que es la habilidad para pensar, jugar, razonar. Esta también se va disminuyendo a causa de el frío. Riesgos físicos de la o sobre la ventilación. En el movimiento de aire, necesitamos nosotros que todos nuestros almacenes, nuestra planta en sí, toda la empresa tiene que tener ventilación, ¿ya? Entonces,
Es el movimiento de aire, dice, ¿no? En un espacio cerrado, producido por una circulación o desplazamiento por sí mismo. Esta ventilación puede lograrse con cualquier combinación de medios. ¿Ya? Entonces, estos sistemas empleados pueden comprender operaciones parciales de calentamiento, control de humedad, filtrado, purificación y en algunos casos enfriamiento por evaporación. ¿Ya? O sea, cualquiera de estos sistemas pueden ser empleados, no hay ningún problema. Pero la idea siempre es mantener el lugar o el espacio ventilado. La iluminación. Ya, iluminación es la cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo. Ya. La finalidad es facilitar la visualización de las cosas dentro de un contexto espacial. No se trata de iluminación general, sino de la cantidad de luz que en el punto focal del trabajo pues vaya a influir, ¿no es cierto? Entonces, si yo no tengo una buena iluminación, voy a trabajar de una manera, se podría decir, puedo ser propenso a mayor riesgo, ¿no es cierto?, de los accidentes, de tener accidentes. Entonces, es muy importante todo esto. Puedo también dañarme la vista y como también puedo forzarla, ¿no es cierto? O puedo también la productividad llegar a bajarla de la empresa, ¿no? Entonces hay una clasificación de la iluminación, la natural, artificial, directa, indirecta, semi-indirecta, ¿no? Entonces ahí tenemos, la natural varía según la hora del día y la ubicación, ¿no? Todos conocemos, nos ubicamos en la luz natural. La artificial, pues la generación controlada por fenómeno de termorradiación y luminiscencia. Esa es la artificial. La directa es cuando la luz incide directamente sobre tu superficie iluminada, ¿no? Indirecta es cuando incide sobre la superficie que va a ser iluminada pero mediante reflexión en paredes y techos. Y la semi-indirecta es la combinación de las dos anteriores, ¿no? Entonces yo tendré que, como ingeniero en seguridad, pues tener en cuenta bastante qué tipo de iluminación me conviene, cuál debería ser adecuada para el puesto de trabajo, etcétera, ¿sí? Una clasificación, si hay una clasificación, cada tipo de alumbrado debe escogerse de acuerdo al tipo de fuente y al grado de precisión con que deben efectuarse las tareas, ¿sí? La iluminación, por ejemplo, de un pasillo no va a ser igual al de un quirófano, ¿no? O sea, ¿qué nos quiere decir el anterior párrafo? Que en un pasillo yo voy simplemente a transitar, a caminar, ¿no es cierto? Entonces necesito, según norma, unos 100 lux aproximadamente, ¿no? Hay algunas normas que van cambiando los datos, pero 100 como promedio, 100 lux. En cambio, una mesa de operación, un quirófano, ¿no? Entonces necesita alrededor ya de 1000 lux, imagínense, ¿no? ¿Por qué? Porque es una precisión totalmente terrible, ¿no? O sea, una atención, un detalle que debe tener seguramente el médico para poder realizar la intervención quirúrgica. Entonces, los tipos de alumbrados son los incandescentes o luz amarilla, los fluorescentes, el arco eléctrico, y ahora también que, bueno, ya apareció lo que es la luz halógena, ¿no? Estos LEDs. Sí, entonces acá el más recomendado es el fluorescente porque emite una buena visibilidad y no aumenta la temperatura del ambiente de trabajo, eso es importante, ¿no? En cambio el incandescente, si uno toca una bombilla, un foco a veces incandescente, pues te llegas a quemar, ¿no? Porque como calienta es muy importante tomar en cuenta, y no solo lo que calienta el foco o la bombilla, ¿no? También tomar en cuenta que no debe de aumentar la temperatura ambiente. Imagínense la temperatura ambiente con estos focos incandescentes de luz amarilla, pues llega a aumentar bastante, ¿no?, la temperatura. Entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta ello. Ya, y aquí dice, ¿no?, la calidad de iluminación, ¿no? Lo que cae sobre la mesa de trabajo es necesario que no produzca brillo,
sobre el área de trabajo, ¿no? Y su medio circundante. Depende del trabajo al cual o el trabajo que se va a realizar. El grado de exactitud requerido, muy importante eso, ¿no? El ejemplo que les decía hace un momento, no es tan importante que sean 300, 400, 500 lux para un simple pasillo, ¿no? No necesito atención. La finura del detalle a observar, el color, la reflectancia de la tarea, etc. Cuando se usan gafas de seguridad con filtros que disminuyen la luz, que llega a los ojos, el nivel de iluminación debe ser muy y totalmente acuerdo a la absorción de las mismas. Ya, entonces, muy importante para tomar en cuenta esto. Y ahí tenemos también la calidad, ¿no? Que se refiere a la distribución de brillo en el ambiente visual. Bien. Los efectos de la iluminación deficiente. Ya, o sea, ¿qué pasa si en mi empleo, en mi trabajo, en mi puesto laboral, mi iluminación pues es deficiente? Va a incrementar las anomalías visuales, ¿sí? Al no permitir una visión clara, cómoda y rápida y elegir adaptaciones continuas del globo ocular, ¿no? Estas son las anomalías visuales, las anatomofisiológicas. Muy importante esto, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta. Ahora, incrementan el riesgo, como ya les había adelantado en principio, incrementan los riesgos de accidentes, porque no se visualiza rápidamente los peligros. Aumenta la posibilidad de cometer errores, ¿no? Y por ende, si yo voy a cometer un error, ya se convierte tal vez solamente en un incidente, por desgracia en un accidente. Recordar que el incidente es el cuasi accidente, es el casi accidente, ¿sí? Casi me caí, casi se tropezó, casi me choqué, el casi, ¿ya? En cambio, todo lo que es accidente, pues es cualquier, se podría decir, ya lo dijimos hace un momento el concepto, pues cualquier hecho, suceso repentino, ¿sí? No deseado, no planeado, ¿ya? Y que produce un cierto daño, puede ser tanto a la salud del trabajador como también a la empresa. La utilización de mayor tiempo en la ejecución de las operaciones debido a las posibles correcciones que se deban de hacer. Ya eso es más que todo un poco administrativo también, ¿no? Bien. Aumentar la posibilidad de que las zonas de trabajo y almacenamiento estén saturadas de basura, ¿sí? Otros riesgos nocivos para la salud, ya. Disminuye el interés por la tarea, porque el operario o el operador no se siente cómodo en la ejecución de su actividad, ya que la luz es un factor muy indispensable en la comodidad, ya. Aumenta la fatiga muscular, la fatiga física también, mental, porque se exige del operario mayor consumo para lograr los objetivos en la tarea que realiza, ya que no se puede ver bien. Entonces yo estoy exigiendo el doble a veces también a mi trabajador. Ya. Los riesgos físicos de las radiaciones. La radiación es una energía que se transmite, emite o absorbe en forma de ondas o partículas de energía. Las ondas electromagnéticas son una forma eléctrica y magnética. Se agrupan en forma de fuerza de acuerdo a la frecuencia y longitud de onda. ¿Sí? Vamos a continuar con el quinto video. Sí, vamos a quedarnos acá con lo que son los riesgos físicos y son las vibraciones. Entonces, no se olviden por favor escribirnos. Ya también se estará enviando a la plataforma los lineamientos para este segundo módulo. Entonces estén atentos y cualquier consulta por favor no duden en contactar.